Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión, como cada noche, hoy con un formato un poco distinto. Hoy vamos a ir un poquito menos pegados a la actualidad, aunque al final todo, desgraciadamente además, como verán, es actualidad, porque hemos querido plantear, era necesario, y así lo hemos creído oportuno y conveniente, un programa, 2 horas, con carácter monográfico, para hablar de la situación económica, que no es mala, directamente es peor. Y para ello hemos traído a 3 de nuestros mejores especialistas, que durante las próximas 2 horas van a entrar en muchas cuestiones espinosas que están jalonando durante estos últimos meses y estas últimas semanas las primeras páginas de los periódicos, la vida política, por supuesto, los debates parlamentarios y también las angustias de millones de ciudadanos. Lo vamos a hacer y saludamos en primer lugar a don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Bien conocido de todos ustedes y además me alegro mucho, Roberto, de reencontrarte en esta mesa. Buenas noches, amigo. Lo mismo digo, buenas noches, cuando hacíamos aquello de bienvenido Mr. Trump. Hombre, bienvenido Mr. Trump, lo grabábamos los domingos por la tarde. Nos lo robaron los de Indra y demás familia. Sí, nos lo pasábamos en puñetera madre. Seguimos haciéndolo durante unos cuantos meses, Centeno y un servidor de ustedes, incluso cuando ya estaba el senil Biden, como decía Roberto Centeno, en el poder. Don Pablo Victoria, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Encantado de tenerte a mi izquierda y a mi derecha, Juan Carlos Bermejo, economista y bueno, pues miembro además de Ciudadanos, miembro muy importante que lo es y que seguramente lo será en un futuro muy inmediato, ¿no? Muy buenas noches, Hola, Carlos. buenas noches. Bueno, ya nos lo contará algún día, supongo. Vamos, antes de empezar con el desarrollo de algunos de los asuntos que os hemos preparado, les cuento que ya saben que pueden vernos en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y antes de comenzar, me permito recordarles también que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, pues hechas estas menciones, vamos a pasar ya al desarrollo de los asuntos que tenemos preparados para ustedes esta noche. Por empezar, por seguir un orden más o menos lógico, vamos a hablar primero de todos los organismos, de todos los servicios de estudios, y en especial uno muy importante que es la IREF, y le voy a dar primero la palabra después a Roberto Centeno, que han coincidido, Banco de España, Funcas, Instituto de Estudios Económicos, gentes que no saben absolutamente nada de economía, ya saben ustedes, no sé, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hasta el propio Instituto Nacional de Estadística ha pronunciado la palabra maldita, recesión. Y le ha debido de caer la del pulpo al pobre funcionario que hace aproximadamente una semana o semana y media osó llevarle la contraria a sus jefes políticos del gobierno socialcomunista, un organismo tan prestigioso como el Instituto Nacional de Estadística, que por cierto sigue manteniendo la dignidad.
también el CIS, donde hay grandes profesionales, si no tuvieran tan patético amo, tan patético señor, cual es don José Félix Tezanos. Pero insisto, tal vez las intervenciones, las dos intervenciones que hemos ido viendo y escuchando de su responsable en los últimos días, una de ellas en sede parlamentaria, justamente el día después en el que lo hiciera también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también, bueno, pues hombre, Hernández de Cos daba un poco la de cal y la de arena, pero bueno, era inequívoco también en su censura a unos presupuestos que son irreales. Llevamos todos estos días hablando con buenos amigos que, hombre, algo saben también de economía, empezando por Centeno y por Bermejo, con Daniela Calle, con Rayo, con Juanma López Zafra, con María Blanco González. Hombre, es que ni uno solo de los economistas que respeto yo habla bien de las cuentas del gobierno y del panorama económico que se cierne o que tenemos ante nosotros, Roberto. En realidad voy a hilar los dos bloques porque es que es todo lo mismo. Están presentando estos días los figuras unas cuentas que no son cuentas, son cuentos, unos presupuestos generales del Estado con unas previsiones absolutamente irreales, tanto de ingreso como de un gasto disparatado que no sabemos de dónde diablos vamos a sacar. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera empezar por centrar el tema. Naturalmente vamos a hablar de estos presupuestos que nadie mejor que la directora o presidenta de la AIREF los ha comentado, y luego diré las palabras que son asombrosas porque nunca se habían escuchado ese tipo de palabras. Pero quiero que tengan una idea muy clara, señoras y señores que me escuchan. España está quebrada, pero está quebrada no desde ahora. Ahora se está haciendo a una velocidad, digamos, prácticamente de vértigo. Está quebrada desde muchísimo tiempo antes. Esto supone, desde el momento en que el Banco Central Europeo empiece a cumplir lo que prometa, porque estos miserables, estos irresponsables, estos insensatos del Banco Central Europeo dijeron que el 1 de julio dejarían de comprar deuda soberana, porque la deuda soberana, el dinero en circulación, los containers de billetes de 500 euros que estos señores imprimen todos los días, son el origen de la inflación. No es el petróleo, no es el gas, no es nada de nada. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Un país que no tiene inflación, pero que sí tiene que comprar petróleo y tiene que comprar gas, que es Suiza, tiene una inflación del 3,4%. ¿Por qué? Porque ellos, los billetes que imprimen, los imprimen como Dios manda. Pero como estos irresponsables del Banco Central imprimen billetes a cascaporro, son los responsables, y también ha pasado en Estados Unidos por otro tipo de razones, aunque ya han dado marcha atrás, son los responsables de la inflación. La inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, que no les vengan con cuentos de la guerra de Ucrania, del petróleo, del gas. El petróleo y el gas suben porque hay mucho dinero imprimido. Bien. En el momento en que esta gentuza del Banco Central Europeo deje de dar dinero gratis et amore, prácticamente gratis et amore, y sin control alguno a países como España, España entra en suspensión de pagos. Y hemos arruinado no solo Sánchez, sino Rajoy. Luego daré las cifras para que queden muy claras, y los anteriores han arruinado a las generaciones futuras de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Es decir, han arruinado a sus hijos, han arruinado a sus nietos, han arruinado a sus bisnietos. Eso es lo primero que tienen que saber. España está quebrada y cada vez más quebrada en tanto en cuanto estos señores de Frankfurt, que los deberían subir a la planta 67 o 65, que es la más alta, abrir la ventana y tirarlas por ella, a unas fuentes muy bonitas que hay por allí en medio, esto es lo que debería ocurrir. Y aquí quiero decirles una cosa que me parece esencial también para que ustedes lo entiendan. Hace pocos días, en el programa de mayor audiencia de la televisión española, Pablo Motos le preguntó
el invitado de honor era Arturo Pérez Reverte, le preguntó toda una serie de cosas. Y Arturo Pérez Reverte dijo una cosa que yo, desde que lo escuché, pues lo estoy empleando, mencionándole siempre. Él se refería, Arturo Pérez Reverte se refería al desastre terrible que han sufrido la educación y la cultura. Y realmente, probablemente eso es lo más importante, porque un país donde no existe la educación es una mierda, la cultura es una basura, eso no es un país, es otra cosa. ¿Qué dijo Pérez Reverte? Pérez Reverte dijo, miren ustedes, si se hicieran unos nuevos juicios de Nuremberg, ya saben ustedes que fueron los juicios donde se juzgó a la cúpula alemana, no solo los grandes jefes, sino también a jueces, sino también a abogados, sino también a empresarios, se juzgó a mucha gente, aunque lo que quedó más para la historia fueron los jerarcas nazis. Dice, si en España se celebraran unos juicios de Nuremberg, no habría cuerda suficiente en España para colgar a todos los ministros y los responsables de los temas de educación y de cultura, que era de lo que hablaba de los últimos 45 años. Bueno, pues yo les digo a ustedes, señoras y señores, primero, hacer un llamamiento, el día que España suspenda pagos, el día que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos estén en la ruina más absoluta, porque se ha despilfarrado el dinero, y luego diré las cifras de cada quisqui. Eso en la segunda intervención. Bien. El día que eso ocurra, se deben montar en España unos juicios de Nuremberg sobre aquellas personas que nos han llevado a este. Y si para ahorcar a todos los responsables de educación y cultura de los últimos 45 años, que fue lo que dijo Pérez Reverte, no habría cuerda en España, yo les diría a ustedes que si eso es así, no habrá cuerda en España para colgar a todos los responsables que nos han llevado a la mayor ruina económica, social de este país en toda su historia. Venga, Kit Kat, don Pablo Victoria, la primera intervención sí les pediría no se me interrumpan y luego ya sí se matan entre ustedes, por supuesto dialécticamente, pero vamos a escuchar a Pablo Victoria y después a Juan Carlos Bermejo. Bueno, yo estoy perfectamente de acuerdo con Roberto de que la inflación es un fenómeno monetario y eso se representa y se ve clarísimamente si uno hace un índice por unidad de producto real y hace un índice de crecimiento monetario en la economía, pues se dará cuenta que casi hay una relación de 1 a 1 entre los dos parámetros. Ahora bien, yo le añadiría a Roberto que aquí el fenómeno, aparte de ser monetario, también es un fenómeno de producción, porque como tú bien lo dijiste, Eurico, el país fue cerrado, muchísimas empresas quebraron, por supuesto la economía sufrió un durísimo golpe en materia productiva y combinadas las dos fuerzas, la inflación por cantidad de moneda en circulación y la falta de producción, pues tienes la combinación perfecta, el cóctel perfecto para la inflación. Y la inflación, tenemos que tener en cuenta, destruye el capital, destruye el aparato productivo de la nación. Es el peor de los sistemas, entre otras cosas, porque no y empobrece a todo el mundo, mientras el Estado, por los tramos tributarios, recauda más por concepto de la inflación. Don Juan Carlos Bermejo. Bien, recordar siempre a los espectadores, ya lo hemos dicho muchas veces, desde que en Europa los burócratas de Bruselas decidieron que el dinero no valía nada, que era un bien que no tenía valor,
y empezaron a regar toda la economía desde Bretton Woods, desde el 46 bueno, pues o desde más ese, recientemente. desde ese momento lo que hicieron fue crear un caldo de cultivo de patógenos muy peligrosos. Patógenos que cuando ha ocurrido un evento extraordinario, que estos burócratas no se esperaban, como fue la pandemia del coronavirus, entonces, claro, si tú de repente toda la oferta la paralizas, la demanda la contienes. Y eso sí, sigues rejoneando fiscalmente como si no estuviera pasando nada al respetable, a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos, tienes ya pues la espoleta quitada para que estalle la granada. Contienes la demanda, la oferta, la oferta se paraliza. Cuando se levantan las restricciones, gran parte del tejido productivo se ha muerto. Pero tienes una inmensa demanda, por lo tanto tenemos una crisis de exceso de demanda y de déficit de oferta. Pues eso, con toda la siembra que hemos ido haciendo, ¿no?, que hemos comentado antes, ¿no?, del dinero gratis, pues entonces eso provoca que haya una inflación disparada. Y que, a diferencia de lo que decían estos burócratas, que iba a ser coyuntural y que iba a ser temporal, pues los que decíamos que no, que esto se iba a quedar y que iba a provocar un serio problema, pues esto es lo que estamos viendo. Hay que recordar esto a los espectadores porque es la base de todo. Y luego ya hablaremos de cómo poder salir de esto, o por lo menos dar unas recomendaciones, otra cosa es que luego nos hagan caso. Pues mire, acaba de terminar usted con una frase, aprovecho para saludar bueno, pues avisadme por favor, tengo yo especial aprecio en saludar y luego ya a mi querido amigo y economista, gran economista en mi humilde opinión, que no soy nadie, analista financiero, que es don Álvaro Climent. Don Álvaro, muy buenas noches y ante todo agradecerte, bueno, lo primero, una hemorragia de satisfacción, ya sabes, el encontrarte también en esta mesa de los intocables en Distrito Televisión y agradecerte especialmente que nos acompañes unos minutos a estas horas de la noche en un día festivo. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, ¿cómo estás, Eurico? Un placer, como siempre, estar con vosotros. Pues extraordinariamente. ¿Tú te acuerdas, Álvaro, la última vez que hablamos, en mi otro programa, en La Retaguardia, Periodista Digital, y una de las ideas con las que nos quedamos tú y yo en la penúltima charla que mantuvimos fue la pregunta no es solamente cómo saldremos de esto, sino cuándo saldremos de esta, o cuándo saldremos de esta, sino además cómo saldremos de esta, que es precisamente la última idea que ha deslizado Juan Carlos Bermejo. Te pongo un poquito en situación. Estábamos hablando pues, de la crisis que tenemos, de una inflación disparatada, en la que creo que los tres economistas de esta mesa coinciden en que es un fenómeno monetario. Y luego los socialdemócratas, los keynesianos, la madre que parió Panique, los que no tengan ni puñetera idea de economía, nos contará otra película, que si la guerra, que si la abuela fuma. La inflación es un fenómeno monetario. Y entraba Roberto Centeno, te estoy haciendo un mínimo resumen, entraba Roberto Centeno fuerte, como le suele caracterizar, diciendo que España está en quiebra. Es que esto es así y que nos están endeudando, ya hemos hablado tú y yo muchas veces también de esto, como mínimo para 60 o 70 años, para 3, Roberto ha dicho 3, yo diría 4 generaciones, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los siguientes. Pero aquí da igual, estos tíos como siguen tirando con pólvora del rey, dándole patadas a la lata y el que venga detrás, que pague las facturas o las vaya difiriendo a su vez al otro que venga, pues tira millas cabanillas y el respetable a tragar. Hombre, que la inflación es un fenómeno monetario, es evidente, ¿no? Y que toda la inyección de liquidez que han hecho los bancos centrales de forma absolutamente salvaje en los últimos años ha provocado lo que ha provocado. Es decir, la inflación ya venía creciendo antes de la invasión de Ucrania, no es algo que se produce exclusivamente en febrero del año 2022, sino que viene de antes, y es evidente que ante
digamos, actuación de los bancos centrales, pues los países se han ido relajando en todas sus políticas de austeridad y de control presupuestario. Que lo estamos viendo en España, es decir, el presupuesto del año 2023 es un presupuesto absolutamente expansivo en un momento de recesión, en donde los ingresos están fundamentados en unas hipótesis absolutamente increíbles y con un incremento de gastos completamente insostenible ante esa duda de que esos ingresos se puedan o no conseguir. Hay que recordar que estamos en recaudación máxima de impuestos y que evidentemente esa no es la mejor política que podemos adoptar en este momento, en donde una recesión pues está a la vuelta de la esquina, como ya ha dicho la IREF, ¿no? De todas maneras, las circunstancias, en la medida en que los bancos centrales sigan adoptando unas medidas que permiten a los países como España, o como Italia, o como Francia, seguir manteniendo unas políticas presupuestarias absolutamente laxas, en donde el déficit no preocupa. Hay que recordar que el déficit de España, dicho por la IREF, se va a acercar al 5% este año, es decir, y vamos a tener una deuda pública que, aunque baje en relativo sobre el PIB, va a estar por encima de 1,5 billones. Es evidente que tenemos una losa en nuestra espalda para los próximos años muy seria y muy preocupante, sobre todo en un momento de incremento de tipos de interés, en donde el coste financiero de esa deuda, es decir, el servicio de la deuda, que se suele decir, va a ser muy superior al que está contemplado en presupuestos. Es decir, tenemos ahora mismo una deuda muy apalancada a largo plazo, con unos tipos de interés relativamente bajos, porque el Tesoro ha hecho bien sus deberes, pero lo que se nos viene por delante es mucho más preocupante, porque esos 32.000 millones que vamos a pagar de gastos financieros por esa deuda van a ser muy superiores en los próximos 2 años. Álvaro, no, perdona, pensaba que habías terminado, no quiero cortarte. No, sí, dime. No, vamos a ver, como aquí tenemos todavía hora y media de debate en esta mesa para tocar 1000 aspectos, todo lo que nos dé tiempo, por supuesto. El otro día hablaba yo contigo también, hablábamos de la fuga de capitales. ¿Te acuerdas? Esto, pues a lo mejor fue hace 3-4 semanas aproximadamente. Hubo unos días en los que pues, conocimos los datos, por ejemplo, del número de residentes, de españoles que se habían fijado su residencia fiscal en Portugal, ya saben, 184 días al año, mi sueño dorado de aquí a 1 año o a 2 años, en Oporto o en el Algarve, me da absolutamente igual. Y me dabas un dato, creo que recordar que eran 16.000 españoles ya los que habían fijado, pero vamos, no en Portugal, en Andorra. Antes citaba Roberto Centeno un país también extraordinario, en mi opinión, Suiza, que tiene una inflación del 3 y pico por ciento. Ahí a estos la guerra pues no les afecta. Tú que estás todos los días hablando con las manos fuertes del mercado, tú ves, pulsas la confianza, pues hablas con gente de Chicago, con gente de Londres y tal. Bueno, aquí no sé quién será el tarao que se plantea invertir en estas circunstancias, pero sigues viendo un riesgo real, ya sé que ya se está produciendo desde hace tiempo, de que esa fuga de capitales, Álvaro, se incremente desde tu posición, que para esto es la mejor, en los próximos meses. Hombre, es evidente que cuando tú incrementas la presión fiscal y además vas a penalizar el ahorro, como se está haciendo en España, no solamente ya en los planes de pensiones, que es una auténtica locura. Es decir, si toda la inversión extranjera se va a encontrar con una inseguridad jurídica y un programa fiscal absolutamente desconcertante, lo normal es que pues no decidas invertir en el país, ¿no? Que te vayas a Portugal, que te vayas a Andorra. Y hoy Italia ha anunciado un paquete de medidas adicionales y además de beneficios fiscales para aquellos que vayan al país, con lo cual ya no va a ser solamente Andorra y Portugal, sino que los italianos probablemente empiecen a atraer cierta inversión que llegaba a España y que ahora se va a acabar yendo a Italia. Es decir, todos los países están de alguna manera favoreciendo precisamente esa inversión, que al final es la que te genera precisamente la riqueza necesaria para crear esa productividad que necesitamos y crear empleo. Y en España estamos haciendo todo lo contrario. Es decir, estos señores en el gobierno han subido casi ya 45 impuestos, se han creado impuestos nuevos que están recaudando muy por debajo de lo que se esperaba y se siguen anunciando pues, los impuestos a las grandes fortunas, que además no solamente son para el 2023, sino que los van a aplicar 2022, es decir, lo que antes se pensaba
que ibas a pagar en 2024 lo de 2023, ahora lo vas a pagar también con respecto al 2022. Aquel que haya hecho una planificación fiscal financiera en el 2022 pensando en el marco jurídico que tenía, pues se lo acaban de destrozar de cabo a rabo. Es decir, se va a encontrar con que aquellas, digamos, estrategias que había implementado, pues no le van a servir de nada porque el gobierno le va a implementar un impuesto nuevo con carácter retroactivo. Así no vamos a traer inversión, así no vamos a generar empleo, así no vamos a ganar competitividad y así no vamos a ganar productividad. Y la productividad es fundamental para algo que pide este gobierno, que es subir los salarios. No podemos subir salarios si no tenemos un incremento de productividad, sería una auténtica locura. Sería una locura. Y como me quedan 2 minutos, Álvaro, antes del primer corte de Publi, los aprovecho contigo por ir haciendo, digamos, una estructuración natural del programa. Y tú, que estás todo el día, muchas horas, con el pico y con la pala, dime, revélanos un pequeño secretillo, y es cómo diablos te las arreglas para convencer a un tío de Londres, a un tío de Chicago o a un tío de Frankfurt que se traiga aquí la pasta en vez de llevársela, pues no sé, fill in the blanks. Pongan ustedes el país que quieran, porque es que a vosotros había que hacer un monumento también. Bueno, al final ya lo comentamos en la última vez que hablamos, el mercado se gira, el mercado se adapta, es flexible. Es decir, cosas que veníamos haciendo hasta ahora, que eran las tradicionales de lo que se suele llamar fundraising, que es levantar fondos para determinados fondos extranjeros, pues cambian de perfil. Es decir, ahora pues llegan otros fondos a España distintos que vienen buscando las oportunidades precisamente de financiación y de credit lending que van a permitir de alguna forma pues que esos fondos tradicionales puedan seguir haciendo su actividad y puedan seguir haciendo la inversión en pequeñas y medianas empresas en España para ayudarlas a internacionalizarlas o probablemente meter nuevos equipos directivos y darles un poquito más de perfil, digamos, de empresa más grande. Pues eso va cambiando. Entonces, bueno, los financieros nos adaptamos a las circunstancias y al final acabas buscando pues aquellas, digamos, palancas que de alguna manera te ayudan a que, bueno, pues en un momento determinado de recesión al que vamos encaminados y con unos tipos de interés crecientes, pues busquemos esas alternativas que ayudan precisamente a los que hasta ahora han tirado del carro, que no hay que dejarles atrás, sino que todo lo contrario, es decir, hay que seguir apoyando para que esa actividad productiva siga creciendo. Álvaro Climent, economista, analista financiero y, sobre todo y por encima de todo, buen amigo. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos a estas horas de la noche en un día festivo. Gracias de corazón, cuídate y hasta la próxima. Muchas gracias, Eurico. Un placer. Un saludo a todos. Te envío un abrazo, Álvaro. Nos vamos a publicidad, primer corte de la noche y volvemos enseguida. No se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo.
nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues después de la intervención de nuestro buen amigo Álvaro Climent, seguimos con el debate donde lo habíamos dejado, y donde lo habíamos dejado, por principiar esto por alguna parte, era en las catastróficas previsiones que todos, sin excepción, bueno, salvo el CIS de Tezanos, en fin, han hecho pues, sobre el futuro, no ya mediato, el inmediato de la economía española. A Roberto Centeno, la que más grave le parece, o la más demoledora, es la de la Autoridad Fiscal Independiente, que por cierto, creo que era allá por 2013, su responsable, nada más y nada menos que un tal Escrivá, que hoy es el que se encarga del lío este de las pensiones y la seguridad social y todas estas cosas. Bueno, Banco de España, privados como BBVA Research, Círculo de Empresarios, etcétera, etcétera. Te doy a ti en primer término, porque además sé que tienes bastantes números hechos y has consumido muchas horas en eso, Roberto, y luego abrimos la mesa acerca de, bueno, pues esto es como cuando un conductor suicida se mete por una autopista y ve a 400 enfrente. En este caso el conductor suicida sería el gobierno. Y dices, coño, pues seré yo el equivocado. Pero estos no lo reconocen porque además tienen la prepotencia propia del necio y del sectario. Bueno, efectivamente, has hecho una mención que no puedo dejar de pasar. Efectivamente, el AIREF, señoras y señores, fue un organismo que la Comisión Europea obligó a crear a España para controlar las cuentas, porque no se fiaban de ellas, no se fiaban de las cuentas del INE, porque desde la época de Zapatero son más falsas que un euro de madera, y la desgracia es que pusieron al frente a un miserable, un hijo de Satanás, un mentiroso compulsivo que se llama Escrivá. Bien, afortunadamente y sorprendentemente, porque el primero que se ha quedado alucinado ha sido yo,
A este le sustituyó una mujer que no conozco, una tal Herrero. Yo sí, estuve en la Intervención General del Estado muchos años y es una profesional brillantísima. Pues no me extraña que sea una persona de la Intervención General del Estado, porque por ahí van los tiros. Bueno, primero, esta señora, la verdad es que ha hecho una enmienda a la totalidad de los presupuestos. No voy a entrar en ellos, pero lo tienen ustedes en todos lo ha publicado casi toda la prensa, menos los que están vendidos al gobierno, como El País, El Español y El Confidencial. No sé si lo han publicado, y si lo han publicado light. Bien, no se puede hacer una enmienda más grande. Yo me he quedado asombrado, porque es una institución a pesar de todo y tiene que cuidar su lenguaje. Bueno, de decir que eran pura ciencia ficción, de que todo estaba mal calculado, de que no había por dónde cogerlo. Y aquí lo que hace falta, señor Feijóo, a ver si se pone usted las pilas, porque está usted perdiendo votos, está usted perdiendo muchos votos. A ver si va usted a Bruselas y le explica a la corrupta Van der Leyen lo que dice el AIREF. Porque si no lo hace usted, pues ya me contará quién lo va a hacer. Pero bien, yo he cogido las cifras de la AIREF, y he hecho un cálculo muy sencillito. Miren ustedes, esta señora, el AIREF, lo ha dicho más gente, pero digamos que estos tienen como más un marchamo, digamos, de calidad, aparte que tienen un equipo humano fenomenal, solo superado por el Servicio de Estudios del Banco de España, que lo emplea el señor Cos para mentir y engañar a los españoles. Bien, ha dado unas cifras que son: el tercer trimestre de este año el crecimiento va a ser 0. El cuarto trimestre de este año, en el que estamos y ahora mismo, va a caer entre el menos 0,3 y el menos 0,4. Bien, entonces hay una manera muy simple de calcular qué es lo que pasa el año que viene. Si estas cifras se cumplen y por lo menos se van a cumplir, pueden ser peores, pero vamos a suponer que estas cifras se cumplen. Entonces tendríamos este año un PIB de 1,27 millones de euros. Bien, pero esta señora ha dicho más. Ha dicho, entramos en recesión y los trimestres del año que viene van a ser iguales o peores. He hecho dos escenarios. El primer escenario es, imaginemos que, siguiendo lo que ha dicho la señora Herrero, el primer trimestre del año 23, segundo trimestre, tercer trimestre, estamos en crecimiento 0. No en negativo, como ha dicho ella, sino en crecimiento 0. ¿Saben ustedes, señoras y señores, qué es lo que pasa? Es muy fácil de calcular, no tienen más que ver los PIB trimestrales, hacen unas sumas, unas restas y unas divisiones y es sencillísimo. Vamos a suponer que el año que viene esta señora se equivoca y a pesar de todo estamos en crecimiento 0. Pues que entonces el PIB de España cae un menos 2%. ¿Por qué? Porque el PIB del año 22, que es con el que se compara, ha sido más alto porque el segundo trimestre fue más alto y por una serie de razones. Segundo escenario. Primer escenario, menos 2%. Segundo escenario, vamos a suponer que se mantiene un menos 3%, que probablemente será peor, pero vamos a suponer que se mantiene un 3% los 4 trimestres del año que viene. El año que viene el PIB caerá un 5%. Y ahora digo lo siguiente. Primero, señores del gobierno, esta mentirosa con patas, que es la vicepresidenta económica, ha dicho Nadia Calviño, que vamos a crecer un 2,1%. Que en el caso de Nadia Calviño, pues tiene justificación,
porque va a ser la próxima sustituta del indigno vicepresidente que nombró el PP y va a ser la vicepresidenta del Banco Central Europeo. Eso es lo que tiene pactado el señor Feijóo con el señor Sánchez. ¿Y qué van a hacer? Y el otro pájaro viene aquí de ministro de ministro de Economía de Feijóo, si es que gana, que tal como van las cosas no vas a ganar, Feijóo. Oye, pues nos estás dando una noticia, pero digamos que esto puede, yo lo puedo entender, es decir, a mí me ofrecen la vicepresidencia del Banco Central Europeo y si hay que poner 2 con 1, pongo 2 con 1. Pero hay, amigo, es que el Banco de España, COS, que tienes un servicio de estudios mucho mejor que el que tiene el AIREF, y va el tío y dice que vamos a crecer el 1,4%. Funcas, el 0,7%. El BBVA, el 1%. El Santander, no me acuerdo cuánto, pero bueno, por encima de eso. ¿De dónde coños, señores de Funcas, señores del Banco de España, del BBVA, sacáis eso? El año que viene, en la mejor de las circunstancias posibles, de las cifras que ha dado la presidenta de la AIREF, caeremos un 2%, con crecimiento cero cada trimestre. No pensaréis que vamos a ir mejor, pero es que podemos ir al menos 5%. No tenéis vergüenza. Espero que el día que se hagan los juicios de Nuremberg en España estéis sentados en el banquillo de los acusados. La vicepresidenta económica, por supuesto el presidente, pero también el gobernador del Banco de España. Venga, Roberto, que sé que te gusta esto, en baloncesto es tiempo muerto. En baloncesto es tiempo muerto. Don Pablo pero Víctor. si no me dejas explicar las cosas de principio a fin, la gente no se entera. Yo creo que ya está suficientemente explicado. Vamos, por arriba, por abajo, de frente, de lado y de costado, en lenguas contemporáneas y muertas. Don Pablo Victoria. Bueno, mira, yo pienso que todo el problema arranca no solamente de un imaginario de lo que va a suceder con el crecimiento de la economía para establecer unos presupuestos generales de la nación, sino que el presupuesto mismo engulle más o menos en el año 21, por ejemplo. No tenemos cifras para el año 22 todavía, pero engulle aproximadamente el 51% del Producto Interior Bruto de España. Y digo engulle porque el Estado no crea ingresos, el Estado los consume, al margen, por supuesto, de que tenga unas inversiones más o menos productivas. Que además lo repartía y tal. Claro, por supuesto. Pero esa macrocefalia del Estado pues está carcomiendo la economía, porque adicionalmente los ingresos tributarios del Estado suman más o menos como el 57%. ¿Quién financia el otro 43%? Pues la deuda pública. Y la deuda pública significa que todos los españoles le deben, y las generaciones futuras, alrededor de 30.000 euros per cápita o 90.000 por una familia compuesta por 3 personas más o menos. Es decir, son cifras prácticamente impagables. Y claro, si a eso le estamos sumando las tasas de interés, que son sumamente altas en este momento, pues tenemos el cóctel para justamente que suceda lo que está diciendo Centeno, y es que vamos hacia una estanflación, es decir, inflación con recesión. Ese va a ser el resultado de lo que está sucediendo y de este festín del Estado sobre las finanzas y sobre la creación de riqueza del pueblo español. Juan Carlos Bermejo, ¿vamos a una estanflación? Sí. Que ha puesto usted una cara muy rara, pero como de sentir. Bueno. Ya estamos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Querido amigo. Este año, perdón, ahora mismo, hoy, estamos cayendo y estamos con inflación. Un momento, Centeno, que hable Bermejo y luego ya le toca a usted. Vale. Juan Carlos, perdóname. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que la AIREF, igual que el Banco de España, están actuando otra vez como coartadas del sistema.
No se me interrumpa, ¿Qué quiero decir con esto? Están diciendo que es que igual tenemos una pequeña contracción en este trimestre y en el siguiente, y según la IREF, que es lo que ha dicho la señora esta, el año que viene vamos a crecer el 1,2%. No ha dicho eso. No se me interrumpa. Roberto, no digas cosas que no ha dicho. Roberto, no se me interrumpa, por favor. Esto es lo que ha publicado la IREF, y esto es mentira. ¿Pero qué es ¿Entiendes? Esto que ha publicado la IREF, de que estamos en una contracción del 0,1 este trimestre y que a lo mejor el 0,2 el siguiente y que va a crecer España al 1,2%, ¿qué es lo que ha publicado ayer? Esto es mentira. Sí, bueno, es imposible. Es que imposible, pues porque no coincide con sus entonces, cifras. ¿qué me estás diciendo? Porque esto no es coincide mentira, con sus hombre. cifras. Esto están haciendo de coartada del sistema, como siempre hacen. Esto es mentira. Estamos cayendo más de lo que dicen. Me he perdido. Entonces, ¿la IREF le está echando un cable al gobierno? Por supuesto, como siempre ha hecho. Es la coartada, es como ese ente que parece que defiende a los ciudadanos, que parece que nos protege, y es mentira. Pues nos está callando a todos, Juan Carlos. A todos los que no sabemos de economía o no sabemos demasiado. Pero vamos a ver, mire, don Eurico, si hace 10 días ya se filtró en el INE, alguien del INE filtró que en el Q3 no íbamos a crecer. Sí. Es el funcionario al que me refería, que le habrá caído la del punto. Vamos a ver, hombre, por favor. Entonces, estos son coartadas del sistema, pero vamos a ver, mira, ¿sabe a qué datos hay que ir para saber si estamos creciendo o decreciendo? Hay que ir a los PMIs. Los PMIs, ¿qué son los PMIs? Los PMIs, ya lo hemos explicado aquí varias veces, son la encuesta que nos hacen a los gerentes de compra, es decir, los que tenemos el dinero y decimos si vamos a invertir o no en bienes de equipo, en empleados, en infraestructuras. Nos lo preguntan a nosotros, a los que tenemos el dinero. Y les hemos dicho, mire, señores, ¿saben cuáles son los PMI de octubre? Los últimos que se han publicado. Mire, en Alemania, que es la locomotora de Europa, 45 es el PMI de Alemania. Todo lo que esté por debajo de 50 significa contracción de la economía. Sí, señor. En España, 48. En Estados Unidos, 46. En Reino Unido, 47. En Italia, 48. ¿Sigo? Está todo el mundo en recesión. A todo el mundo civilizado, me refiero. Y los incivilizados también. Hace que no veo un PMI manufacturero de estos, no sé, en Alemania, en Francia y tal, superior a 50, desde que soy pequeño. Bueno, pero luego está el de servicios. Pero yo le estoy dando el de servicios, que es el que más peso tiene en estos casos. El de Alemania es que coincide, los dos son 45. Bien. Pero en países de servicios, España, Reino Unido, Italia, bueno, Italia menos, pero también tiene el componente de servicios muy alto. Estamos en recesión ya, hombre, estamos ya en recesión. Entonces, ¿cómo me puede decir los del señor de la IREF que vamos a crecer el año que viene un 1,2%? Hombre, por favor. Ahora, concluyo, don Eurico. Me preguntaba usted, ¿vamos camino de una estanflación? Yo le digo, sí, ¿por qué? Porque si se van a dar varios trimestres de decrecimiento y de aumento de la inflación, que es lo que vamos a ver, porque ahora mismo, probablemente este mes de octubre nos digan que la inflación se ha moderado. Puede ser, pero es que la demanda energética, ¿cuál está siendo? O sea, díganme ustedes qué demanda energética tenemos, que tenemos una meteorología este mes, que apenas estamos demandando energía, que esa es la madre del cordero. Si es que no estamos poniendo ni la calefacción ni el aire acondicionado. Está el megavatio hora ahora tirado de precio, el gas está negativo. Pero esto es todo un espejismo. Cuando llegue el mes de noviembre a finales y el mes de diciembre, el mes de enero, y vuelva otra vez a subir el megavatio hora a las nubes, estaremos ya en esta inflación de verdad, que es decrecimiento e inflación creciendo e instaurada. ¿Cómo? Y bueno, Centeno, sigue por donde quieras, pero ¿y cómo se sale de esta inflación? Vamos a ver. Esta inflación, como su propio nombre indica, es estancamiento con inflación. Y lo que yo le digo a mi querido
Juan Carlos, es que, y él me ha dicho que no, muy cabreado, y lo ha reconocido, es que estamos ya en esto, porque ahora mismo estamos en crecimiento negativo y además tenemos inflación. Es decir, no estamos en esta inflación, eso ya lo hemos pasado. Eso pudo ser en el tercer trimestre, que estábamos en crecimiento cero, agosto, y con inflación. Pero ahora estamos mucho peor, mucho peor. Pero, bien, vamos a ver. Yo hay una cosa que quería decir y luego ya me callo, porque está pareciendo que, bueno, que todos los males vienen de ahora. Efectivamente, en este momento, en una situación desesperada, tenemos una panda de locos, apoyados por terroristas, apoyados por criminales golpistas, comunistas bolivarianos, y con una oposición absolutamente de mierda, pero quiero decirles a ustedes una cosa, y con esto ya sí que termino. No, ¿cómo que termino? Bueno, termino. Vamos a ver. Hablaba Arturo Pérez Reverte de los últimos 45 años, el desastre tan tremendo que ha sufrido la educación y la cultura en este país, y del juicio de Nuremberg que tendrían que colgarlos a todos. Él hablaba de los ministros, yo creo que hay bastante más gente. Miren ustedes, señoras y señores, les voy a dar las cifras, porque aquí hay mucha equivocación, mucha equivocación. En el año 1975, en que muere el general Franco, el otro día, hablando con el mejor historiador vivo ahora mismo en España, que es César Vidal, me decía lo siguiente, y no es nada franquista, porque considera que Franco tuvo otras cosas peores, pero desde el punto de vista económico y social, me decía textualmente: Franco ha sido el jefe de Estado que más ha hecho por la economía y el bienestar de los españoles desde los romanos. Desde los romanos. No ha habido nadie que haya hecho más. Bien, llega la transición. La transición. La primera persona que tenemos es el señor Suárez. Me quedan 4 minutos para Publi, Roberto. Perdón. Que no es con ánimo de cortarte, pero digo, por darte parámetros, que me quedan 4 minutos. Te quedan 4 minutos. Lo hago antes. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que es una auténtica vergüenza que Rajoy le haya puesto el nombre de aeropuerto de Barajas a este miserable, es el que inicia todo y el que pone los fundamentos de nuestra destrucción. Primero, bueno, Adolfo Suárez era un paleto de Ávila, no tenía el menor sentido del Estado, como decía de él muy bien Guerra, que era un taur del Mississippi. Este tío nos implanta una constitución criminal, que es la única del mundo, que permite que sean legales partidos que quieren la destrucción de la nación. Eso no ocurre en ningún país del planeta. Bueno, este señor lo hizo. Este señor hizo muchas otras cosas más barrabasadas que han sentado los pilares de nuestra destrucción, porque vamos a la destrucción de España, porque estamos cayendo en renta per cápita en comparación con prácticamente todos los países de nuestro entorno. Bien, la otra cosa que hizo fue dividir la nación española en 16 trozos, contrarios todos ellos a la historia y a la geografía de nuestro país, y que nos han llevado a la ruina económica. El sistema autonómico supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros, y 2 millones de enchufados públicos que ganan mucho más que los que lo han hecho mediante una carrera. 2 minutos. Bien. Llega Felipe González. Felipe González comete el error de entrar en la que entonces era la Comunidad Económica Europea. Como él dijo, hay que entrar como sea. ¿Y cómo fue como sea? Pues como sea fue destruyendo
toda la industria que España tenía, que llamaron reconversión industrial, porque fue una exigencia de Francia y de Alemania. Éramos los primeros productores de leche y tuvimos que empezar a importar leche de Francia. Luego llega el señor Aznar. El señor Aznar hace exactamente lo mismo que el señor González, que por lo menos el señor González lo ha reconocido que se equivocó con el tema en muchas cosas y que se equivocó con el tema del cierre de las centrales nucleares. ¿Qué hace Aznar? Aznar nos mete en el euro sin analizar lo más mínimo las consecuencias económicas que tenía entrar, que se conocían perfectamente porque habían sido analizadas por el economista americano Robert Mundell en un área monetaria única. Bien. ¿Qué hace el señor Aznar? Decir, hay que entrar en el euro como sea. ¿Y cómo es como sea? ¿Qué hizo el señor Aznar? El señor Aznar lo que hizo fue malvender, y eso fui yo testigo, todas las grandes empresas públicas españolas que se habían construido con el sudor, el esfuerzo y el ahorro de millones de españoles durante varias generaciones. Es decir, el INE. Y se las vendió además para más INRI a los separatistas catalanes y a los separatistas vascos, fundamentalmente. Pero es que además el tío, con esa trampa para cumplir los criterios de Maastricht, nos mete en el euro. Y nos mete en el euro con un tipo de cambio absolutamente disparatado, 166 pesetas por euro. Eso favorecía a Alemania de una manera brutal. Tan es así, que España desde entonces, el crecimiento del PIB per cápita español ha crecido un 30% menos que el de Alemania, porque el tipo de cambio euro-peseta, que fue increíble, que se bajara los pantalones el señor Aznar y aceptara el tipo de cambio que favorecía a Alemania de una manera salvaje. Bueno, Alemania ha crecido impresionantemente desde entonces. Bueno, luego llega y ¿qué pasa? Nos endeuda. Y luego nada más viene el señor Zapatero. El señor Zapatero, tengo que decir que era un indigente mental, nunca supo por qué crecíamos y nunca supo por qué caíamos. Pero este tío nos endeuda en 300.000 millones de euros. Llega Rajoy, que arrasa, mintiendo como un bellaco, diciendo que iba a quitar todas las leyes criminales de Zapatero, que no lo hace, bajando impuestos, que no lo hace, y nos endeuda, señoras y señores, en 440.000 millones de euros. Señores de Génova, que vais presumiendo por ahí de que el PP es el que tiene que arreglar las cosas cuando se estropean. ¿Qué coño hizo Rajoy? Nos endeudó en 440.000 millones de euros. Una ruina para España. Por no hablar de que cometió un delito de alta traición, que está penado con la muerte en el 80% de los países del mundo, financiando el golpe de Estado de Cataluña con dinero público. Y finalmente tenemos al sátrapa guerra civilista de Sánchez. Contando los 100.000 millones que vamos a necesitar a final del año que viene, nos va a haber endeudado en 403.000. Si suman ustedes todas estas cantidades, la de Rajoy, que fue la más alta de todas, la del indigente mental, la de Sánchez, que va disparado, bueno, estaremos en 1,5 billones de euros al final del año que viene. Eso es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Y serán ustedes, que votan a quien votan, los culpables de ello. El dato es aterrador. Vamos al tercer corte de publicidad de la noche y luego le doy un rato de pista negra, si la quiere, a don Pablo Victoria y a don Juan Carlos Bermejo también. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto.
Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.